Señor Fabián Lucarini, por favor. El último. Sí. Bueno, en primer lugar quiero agradecer al Interbloque UNEN y en particular al senador Solanas por haberme convocado. El senador Solanas me pidió que hablara sobre el tema de la fracturación hidráulica, que es un tema que se está, digamos, a pesar de que la ley en gran parte gira en torno a eso, a la explotación de los hidrocarburos no convencionales que justamente se explotan a través de la fracturación hidráulica, es uno de los temas que menos se han tocado. Y si se lo ha tocado exclusivamente o considerándolo como el paradigma inevitable que tiene que ser adoptado o criticándoselo desde el punto de vista ambiental. Yo el planteo que hago acá es verlo desde el punto de vista económico-financiero. Como el único país que tiene un desarrollo significativo en hidrocarburos no convencionales hasta el momento, por lo menos, son los Estados Unidos, voy a tomar, digamos, la evolución de ese sector de las empresas petroleras dedicadas al fracking en los Estados Unidos. En la última década, desde el precio del gas natural en boca de pozo en los Estados Unidos ha caído prácticamente un 80%, llegó a un máximo de $10 el millón de BTU en octubre del 2005 y tocó un mínimo de $2 el millón de BTU en abril del 2012. Actualmente el precio ronda los $4,5 el millón de BTU porque, bueno, se manejan con un mercado spot que justamente no está regulado por el Estado, sino que el mismo mercado va fijando la evolución del precio. Pero bueno, obviamente, a partir del desarrollo de los no convencionales, el precio del gas natural en boca de pozo cayó significativamente. A la vez, simultáneamente, aumentó la producción de gas natural en los Estados Unidos, aumentó un 35% también en los últimos 10 años, pasando de 19 billones, o sea, millones de pies cúbicos en el 2005, a 26 billones en el 2013. Actualmente Estados Unidos produce más gas natural del que consume. Y esto es lo que se ha denominado como la revolución del fracking o el boom del shale, el cual está siendo básicamente llevado a cabo por petroleras medianas y pequeñas. Las grandes petroleras participan en muy pequeña escala en el mercado americano en el desarrollo de los no convencionales. Lo que está surgiendo ahora en el último año y principios de es que a través de informes de la agencia financiera Bloomberg, que por ejemplo en el primer trimestre del 2014 de las 127 mayores petroleras dedicadas al fracking en los Estados Unidos, estas tuvieron un flujo de caja de casi $600.000 millones, o sea que es el dinero que les entra a las empresas por las operaciones. Pero el flujo de caja utilizado en el desarrollo operativo fue de casi $700.000 millones. Esto quiere decir que tuvieron un déficit operativo de más de $100.000 millones, estas 127 mayores petroleras que están dedicadas a la explotación de hidrocarburos no convencionales en los Estados Unidos. Estas cifras fueron publicadas por la agencia Bloomberg, pero surgen de la Energy Information Administration de Estados Unidos. Este déficit operativo, estas empresas lo están cubriendo con venta de activos y con emisión de deuda. La emisión de nueva deuda superó los $100.000 millones en el primer trimestre del 2014 y la venta de activos alcanzó los $73.000 millones también en el primer trimestre del 2014. La Agencia de Información de Energía de Estados Unidos también informa que durante el 2013 estas empresas petroleras con sus ingresos pudieron cubrir nada más que el 60% de la emisión de deuda y el 60% de sus requerimientos operativos, y para fondearse tuvieron que emitir deuda y vender activos.
Lo cual es, digamos, es una receta para la catástrofe, porque bueno, es exactamente el mismo sistema que se aplicó acá en Argentina en la década de los 90, venta de activos y emisión de deuda combinados. En estos momentos, la lista de compañías que se encuentran en serios problemas financieros, las petroleras que están desarrollando el tema de hidrocarburos no convencionales en los Estados Unidos, va creciendo. En estos momentos, empresas como Forest Oil, Woodridge Petroleum, Quicksilver Resources están destinando más del 20% de sus ingresos operativos a gastos financieros, mientras ExxonMobil utiliza solo el 0,1% de sus ingresos operativos para pagar deuda financiera. Los nombres de estas empresas no son muy conocidos porque, bueno, justamente son estas empresas medianas y pequeñas, no las grandes petroleras, las que están motorizando o venían motorizando esta revolución de los no convencionales en los Estados Unidos, que es lo que, en definitiva, lo que se quiere traer o se quiere replicar en Argentina, pero con las grandes petroleras. En estos momentos, estas pequeñas y medianas petroleras en los Estados Unidos están atrapadas en un verdadero dilema de hierro. Tienen que estar pidiendo prestado constantemente para financiar la exploración y explotación, para compensar, por un lado, la caída en los precios del gas natural y la corta vida útil que tienen los pozos no convencionales, que tienen una vida útil aproximada de 5 años, porque después el rendimiento es prácticamente nulo, frente a 15 o 20 de los pozos convencionales. Bueno, esto es una nueva burbuja especulativa, obviamente, porque esto se realimenta a través de una cuestión meramente financiera. Estados Unidos ya pasó por... Perdón, gracias. Estados Unidos cíclicamente tiene este tipo de problemas. Pasó con las hipotecas subprime, en las cuales los negocios florecen hasta que dejan de hacerlo y estallan, finalmente. Bueno, ese es el modelo que en estos momentos se está llevando adelante en Estados Unidos con los hidrocarburos no convencionales. Una interrupción está pidiendo Sí. la... Ok. Bueno, está bien. Lo que podemos deducir de esto es que, bueno, obviamente, gran parte de estas pequeñas y medianas empresas petroleras no van a poder sobrevivir una vez que estalle la burbuja especulativa. Y gran parte de ellas también están cambiando su foco de atención del gas natural al petróleo, porque es en el petróleo donde pueden llegar a obtener mayor rentabilidad y no en el gas natural. La conclusión de esto es que la producción de gas natural en los Estados Unidos inevitablemente va a caer en un futuro cercano con respecto a los valores actuales. Los precios van a subir porque si no va a ser imposible que las empresas tengan rentabilidad. Y ahí se va a acabar el paradigma del boom del shale con una producción que constantemente crece y los precios constantemente caen. Estamos hablando de un tema importante. Bien, bueno, puede. No, realmente no. No puedo. Hablar puede, siga. Siga que puede. No puedo. ¿Qué quieres? Bueno, si no quiere seguir, no siga. No, pero si me están hablando al lado me resulta muy difícil concentrarme realmente. ¿Quiere interrupción? Bueno. En la Argentina, bueno, estamos enfrentando una crisis energética, principalmente en el tema del gas natural. Estamos importando gas de Bolivia a $10 el millón de BTU. Estamos importando gas natural licuado a un precio promedio de $17 el millón de BTU. Con lo cual, los descubrimientos que se han realizado, significativos, hay que remarcar, de hidrocarburos no convencionales, se presentaban como una alternativa a esto, que era obviamente bastante oneroso, tanto el tema de la importación del gas boliviano y mucho más la importación del gas licuado. En principio, el Gobierno Nacional implementó el plan Gas Plus, con un precio de $5 el millón de BTU, mientras simultáneamente se le daba a las empresas petroleras que ya realizaban explotaciones de gas convencional, se les pagaba entre $1 y $2 el millón de BTU en boca de pozo, pero no hubo incrementos significativos en la producción de gas natural. Frente a esa situación, el Gobierno Nacional decide volver a subirlo, llevándolo a $7,50 el millón de BTU para la producción de gas no convencional, para el precio en boca de pozo del gas no convencional. Bueno, ahora
está presentando un proyecto de ley que propone otorgar concesiones a 35 años para los hidrocarburos no convencionales, a los cuales se les podrán sumar 10 años de prórroga. Sin embargo, hasta ahora las inversiones más significativas comprometidas han sido las de Chevron por 1.250 millones de dólares el año pasado y este año 550 millones de dólares de Petronas. Cuando se está hablando de que los requerimientos de inversión para el desarrollo de Vaca Muerta van a ir de 10.000 a 20.000 millones de dólares anuales. Por lo menos eso es las cifras que se están manejando en la industria. ¿Qué pasa? ¿Por qué no existe una ola de inversiones y de capitales para desarrollar lo que algunos llaman la nueva Arabia Saudita? Bueno, pareciera que en realidad lo que están las petroleras, tanto Chevron, Petronas, Exxon, están en estos momentos realizando actividades de exploración. Quieren determinar en realidad cuál va a ser el costo de extracción en boca de pozo del millón de BTU. Si el mismo va a promediar los $3,50 como sucede en las principales formaciones de Estados Unidos, Bakken, Haynesville y Marcellus, que son justamente $3,50 el millón de BTU, entonces obviamente si les van a garantizar por 35 años de concesión más 10 de prórroga un pago de $7 el millón y medio de BTU, van a tener una renta bruta del 100%, por lo cual ahí sí sería interesante. Lo que pasa es que geológicamente todavía eso no está definido. Justamente era lo que comentaba el ingeniero Montamat, es que acá no hay una tasa de descuento concreta, sino que lo que se está vendiendo o ofreciendo en las concesiones es una esperanza a futuro de lo que pueda haber. Pero bueno, las empresas no se mueven con esperanzas, sino con realidades concretas, entonces están esperando. Por eso también, a pesar de que estos descubrimientos se hicieron en el 2011, estamos en el 2014 y todavía vemos que el desarrollo no ha tenido un gran impulso. Vamos redondeando, por favor. Sí. Bueno, tenemos que el gobierno de Neuquén, el gobierno de la provincia de Neuquén, hizo un relevamiento de los 330 billones de pies cúbicos en recursos naturales, de los recursos naturales en las formaciones de Vaca Muerta y Los Molles, de los cuales se consideraron en ese estudio que solo el 8% podrían ser convertidos en reservas. Eso significaría 26 billones de pies cúbicos, los cuales darían un horizonte de consumo de reservas de 18 años. En estos momentos, las reservas de gas convencional en la Argentina ascienden a 18 billones de pies cúbicos, de los cuales se pueden sumar 6 billones más de pies cúbicos, tomando en cuenta el 50% de los recursos convencionales ya existentes, ya que en los recursos convencionales se considera que se pueden transformar, el 50% se pueden transformar en reservas. Esto nos daría un horizonte de reserva de 16 años y a eso habría que sumarle los 37 billones de pies cúbicos de recursos en cuencas sedimentarias aún no exploradas según los datos de la Energy Information Agency de los Estados Unidos. Si se canalizara toda esta masa de recursos al desarrollo y exploración de los hidrocarburos no convencionales y de las energías renovables, seguramente inclusive se podría extender aún más de esos 16 años los horizontes de reservas, lo cual nos daría que no hay tanta diferencia entre la perspectiva que dan los hidrocarburos no convencionales y los convencionales combinados con el desarrollo de otro tipo de energías. Si bien hay mucho escepticismo con respecto al tema de las energías renovables, cabe recordar que en 1990 el 3% de la matriz eléctrica alemana, solo el 3% era de energías renovables. Actualmente llega al 26%. Y en el 2012 se registraron récord de generación de energía solar que abastecieron el 50% de la demanda eléctrica alemana, que equivale a la producción de 25 plantas nucleares, y el 80%, y se llegó a un pico de generación de energía eólica que cubrió el 80% de la demanda eléctrica alemana, lo cual equivale a 40 plantas nucleares. Todo esto son datos del Ministerio Federal de Economía y Energía de Alemania, o sea que no es ningún tipo, digamos, de fantasía elaborada por algún grupo ambientalista. Además, la baja en los costos de las energías renovables lleva una proyección para la matriz eléctrica europea de un 60% en su composición para el 2030.
sin ir tan lejos como Alemania, para estar, digamos, más cerca, en Chile, en junio de este año, la presidenta Bachelet inauguró la mayor planta de energía solar fotovoltaica en América Latina. Esta planta fue construida en 6 meses con un costo de 250 millones de dólares, está ubicada en el desierto de Atacama y abastece de energía eléctrica a 250.000 hogares chilenos. O sea que, digamos, las energías renovables son una alternativa posible combinada con los hidrocarburos convencionales, que nadie está diciendo que se deban dejar de lado. Entonces, básicamente... ¿El valor de la energía en Chile, usted lo puede decir? Sí. ¿Comparado con la Argentina? Sí, el valor de la energía en Chile sí, es más caro. Es cara. Es caro. Correcto. Sí. Es más caro que acá, sí, claro, porque justamente Chile no posee prácticamente no tiene ni hidrocarburos convencionales ni no convencionales. Así que bueno. Y después, con respecto, como para aprovechar el tema de la experiencia de los 10 años de desarrollo que tiene Estados Unidos en los hidrocarburos no convencionales, lo que ha venido pasando últimamente es que se han relevado mayores niveles de actividad sísmica. De hecho, el estado de Oklahoma, que entre 1990 y 2008 no tenía más de 3 sismos de nivel de magnitud 3 por año, en el primer semestre de este año tuvo 238 sismos de magnitud 3 o más, lo cual hace que sea el primer estado con actividad sísmica, superando inclusive a California. Tanto las autoridades geológicas del estado de Oklahoma como las federales en Estados Unidos están encontrando una correlación directa entre las técnicas de fracturación con el disparamiento de la actividad sísmica en las cercanías de donde se realizan este tipo de explotaciones. Estamos con el tiempo acotado. Listo, está bien. Era cerramos básicamente... y veo que el material está impreso, gustoso, si usted nos deja una copia, se lo repartimos a los senadores. Seguro. Básicamente esa es la idea de justamente aprovechar la experiencia de Estados Unidos, de estos 10 años de desarrollo que ellos tienen en hidrocarburos no convencionales, justamente para tratar de evitar cometer errores que Estados Unidos los cometió y bueno, y aprovechar sobre la experiencia ajena también. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted. Hasta luego. Bueno, senadora Negra Alonso, ¿usted quería hacer una consulta? No, me equivoco. Llamó al orden por los ruidos y bullillos. Le agradezco. Le invitamos a la secretaria de Energía de la Nación. Adelante, ingeniera. Okay. Bueno, buenos días, señoras senadoras y señores senadores. Voy a ser breve. Ayer, bueno, en primer lugar le quiero decir que es un placer participar en la discusión de este proyecto de ley que en caso de promulgarse creemos que va realmente a dinamizar la exploración, no solo la producción no convencional, la exploración y la producción hidrocarburífera en la República Argentina. Ayer se discutieron de manera sucinta, con detalle, los alcances de los artículos y el espíritu detrás de cada uno de los conceptos que los artículos de la ley, del proyecto de ley, expresaban. Así que yo voy a enfatizar en algunos conceptos que tal vez refuerzan el espíritu de algunos de los puntos que se discutieron ayer, pero básicamente quería, antes de meterme con ese tema, enfatizar que el siglo XXI, como surgió en algunas de las discusiones que estuvieron manteniendo hoy también, depara desafíos energéticos para toda la humanidad. No les voy a contar la historia de la humanidad desde el punto de vista del consumo de energía, pero todos saben que en algún momento el hombre descubrió el fuego, así empezó a utilizar la energía para aumentar su calidad de vida. Luego, con la revolución industrial, fue el apogeo del carbón, el consumo del carbón en el mundo y la producción de carbón tuvo un máximo, luego tuvo un mínimo. Pasó lo mismo con el petróleo, con el desarrollo de la industria petroquímica. Se habló mucho del
peak oil, como se le llamaba en inglés, y hoy en día el mundo está presenciando el agotamiento del último de los recursos hidrocarburíferos convencionales, que es el gas natural. Esto es un fenómeno, el fenómeno de la declinación, del declinamiento de los yacimientos, que sucede a nivel mundial. Esto ha dado lugar, como también se charló bastante ayer, al surgimiento de nuevas tecnologías que se implementaron fundamentalmente en las cuencas sedimentarias de Estados Unidos. Y hay una cuestión que es importante entender, que la diferencia entre un hidrocarburo convencional y uno no convencional es la tecnología. Lo que es no convencional es la tecnología que se utiliza para poder desarrollar estos recursos y poder ponerlos verdaderamente en producción. Y este fenómeno que se da en Argentina, que tiene una de las principales cuencas sedimentarias del mundo, pero también se da específicamente en otras cuencas, como por ejemplo el caso de Polonia, o de ejemplos que estuvieron señalando también ayer en el norte de Canadá, con las arenas bituminosas. La existencia de estos recursos es ampliamente conocida desde hace bastante tiempo. Lo que no se conocía era que estos recursos eran físicamente extraíbles porque no se contaba con las tecnologías para poder hacerlo. Esas tecnologías fueron desarrolladas 4 décadas después, para simplificarlo, que el momento en el que se sancionó la ley que provee el marco regulatorio que hoy en día rige la extracción hidrocarburífera en la Argentina, con lo cual este marco regulatorio no contempla la existencia de estas tecnologías. Y hay una parte importante que es la técnica que se implementa para poder utilizar estas tecnologías. No quiero adentrarme, ayer explicamos bastante las diferencias y charlamos sobre la diferencia entre las rocas madres y las rocas reservorios, y está acá Miguel Galucho, con lo cual él va a hablar con mucho más precisión de esos temas. Las técnicas que se utilizan requieren mucho de prácticas básicamente de prueba y error. Por eso hablamos justamente de planes pilotos que duran en el orden de años, un lustro, que es lo que complementa el comienzo de un plan de inversión, que es lo que se les exige justamente a las empresas para poder otorgarles una prórroga en su concesión, que no son automáticas. Los planes de inversión, en el caso de los no convencionales, incluyen los planes piloto, que es el principio que toda explotación no convencional debe comenzar con un plan piloto. Por eso se incluye en esta nueva ley, que no estaba en la ley original. Estos planes de inversión justamente a lo que apuntan es a maximizar la producción. Por eso en un plan de inversión se incluye no solamente un camino, un trazado de perforación de pozos en el tiempo, sino una idea de la curva, de lo que hablábamos ayer, de la curva del pozo tipo, y de pronósticos de producción a lo largo de toda la explotación. Entonces, justamente porque estos recursos son recursos naturales, las rocas no son todas iguales. Como también se explicó ayer, existen formaciones de roca madre que tienen espesores del orden de 40 a 70 metros, mientras que las hay de 400 metros. Hay algunas rocas madres que están ubicadas, que no es el caso justamente como se discutía ayer de Vaca Muerta, pero hay algunas rocas madres que están ubicadas, sucede en algunas regiones de Estados Unidos, a distancias más cercanas a los acuíferos. Hay algunas rocas madres que están ubicadas a 3.000 metros de los acuíferos, que suelen estar en el orden de los cientos de metros. Entonces, son recursos naturales, son todas distintas las rocas. Por eso mismo, las empresas que ya vienen explotando un recurso, aunque sea la característica convencional, cuentan con una ventaja competitiva natural porque cuentan con el conocimiento de la geología de las formaciones que están explotando, porque probablemente hayan tenido que atravesar estas rocas madres para llegar a los yacimientos que a veces se encuentran ubicados por debajo de estas rocas madre, y porque cuentan con el equipo de geólogos y de ingenieros de reservorios, que son los que le permiten destrabar esos recursos que allí se encuentran, son los que más conocen la roca, cuentan con una ventaja competitiva natural. Es lógico y es altamente probable que el que tenga la mejor chance de producir la mayor cantidad de hidrocarburos sea el que ya lo conoce. Además, cuenta con la ventaja de haber estado operando las instalaciones de superficie, que como bien profundizamos ayer, estos recursos cuando llegan a la superficie no son todos iguales, porque de una cuenca a la otra cambia el gas y cambia el petróleo. Tenemos en Argentina Escalante, Medanito, etcétera. Pero básicamente la naturaleza del gas es el mismo, los ductos por los que circulan son los mismos, las plantas de tratamiento son las mismas, con lo cual toda la inversión hecha y la operación de instalaciones de superficie ya está lograda.
eso le confiere al operador existente de una determinada área una ventaja natural por encima de los demás, y es probable que sea el capaz de presentar el mejor plan de inversión. Por eso es que se incluye la prórroga con la condición de la presentación del plan de inversión, que, como también se aclaró ayer, evalúa la autoridad de aplicación, que en el caso de Costa Afueras son las provincias. Esto me parece que resume varias de las preguntas y respuestas en las que se trabajó ayer, y me parecía importante hacer hincapié en eso. Y también me parecía importante hacer hincapié en un aspecto que no se está discutiendo mucho, pero que atañe al conocimiento que tenemos los argentinos sobre la cantidad de recursos con que contamos. Además de ocuparse específicamente del tema de los no convencionales, que es realmente a donde tenemos que apuntar en este momento. ¿Por qué? Porque nosotros, como decía al principio, al igual que el resto del mundo, hemos aumentado nuestra población y hemos aumentado nuestro consumo de energía per cápita, con lo cual el consumo de energía total se dispara. Eso le sucede a todos los países que logran desarrollarse, a todos los países que logran aumentar la calidad de vida de su población. Por eso mismo, lo primero que tenemos que hacer, y no es solo esta ley, pero hoy en día estamos acá para hablar de esta ley, es empezar a poder desactivar las trabas que vamos encontrando para poder incrementar la producción de hidrocarburos nacional, que es lo que nos va a permitir acelerar el autoabastecimiento. Con este tipo de energía, que es la que hoy contribuye al 80% de la matriz energética, y con otros tipos de energía, pero hoy estamos acá para hablar de este tipo de energía. Entonces, los no convencionales claramente son la piedra fundamental con la que contamos hoy para empezar a lograr la aceleración del autoabastecimiento. Y en segundo lugar, terminar de explorar todas las cuencas que cuenta Argentina, y en ese sentido tenemos una cuenta pendiente muy importante con lo que es el offshore, con todo lo que son las áreas costa afuera. Creemos que tenemos un gran potencial y no lo sabemos, y hasta que no exploremos no lo vamos a saber. Entonces, no saber es el peor legado que podemos dejar, no saber qué tenemos. Para eso es que esta ley justamente estimula todos los plazos de exploración, no solo del offshore, sino también de costa adentro de todo el territorio nacional, el que ocupa, digamos, el que está en jurisdicción del Estado Nacional y que está en jurisdicción de las provincias. Por eso, en fin, no me quiero explayar y no quiero repetir todo lo que ya se dijo, porque todos lo escucharon, pero me parece que estos son fundamentalmente los dos puntos más importantes, y para los cuales es importante entender que la dinamización de las inversiones en el sector, su consiguiente efecto sobre la producción nacional a partir de este nuevo marco normativo, es lo que creemos que va a posibilitar consolidar el crecimiento económico, el aumento del nivel de empleo y, por lo tanto, el aumento de la calidad de vida de todos los argentinos.